Nuevamente, sean todos bienvenidos. Un feliz sábado para todos. Les traemos saludos de sus hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, de allá de Texas, de todos los que componen ese ministerio. En representación de ellos, les digo a todos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Cuando quieran ustedes ir por allá a Texas, tenemos iglesias Advenimiento donde pueden llegar, en Houston, en Dallas, en San Antonio, Texas, que son las ciudades más grandes, y otras pequeñas congregaciones que tenemos en unas ciudades más pequeñas como Fort Worth, Texas, y Corsicana y Fairfield. Pero las iglesias así de las ciudades más reconocidas, como la de San Antonio, Houston y Dallas, pues son las que están ahí para recibirles cuando ustedes quieran ir por allá a visitarnos. Será un gusto tenerles con nosotros. Quisiera este día dar las gracias al pastor Cervantes, que me invitó para estar aquí con ustedes, pero también agradezco a todos ustedes que me dan el privilegio de compartir la palabra de Dios. Yo quisiera, antes de proceder a la exposición de la palabra, poner a la orden de ustedes este lugar. No sé si me puede dar ya la pantalla este joven, Gabriel. Necesito que me dé la pantalla para poder mostrarles este lugar que tenemos allá en Texas. Se trata del campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Este lugar que Dios ha permitido que se levante para dar atención gratuita a los enfermos. Y lo pongo aquí a la orden de ustedes por si en algún momento ustedes llegaran a necesitar una desintoxicación, ir a un lugar por 15 días para que con los remedios naturales de Dios se les trate. Ustedes saben que tienen un lugar ahí en Texas que los va a atender completamente gratis. Estos lugares, por lo general, asistir a ellos involucra $3,000, $5,000 la estadía, pero por la gracia de Dios hay uno que hace gratis la obra de sanidad, la obra de salud. Nosotros ocupamos los diezmos y ofrendas para predicar el Evangelio por 4 canales de televisión y una radio, las 24 horas del día, pero también para atender gratuitamente a todos los enfermos que podamos recibir con los voluntarios que puedan ser las manos de Jesús para poder darles esos tratamientos de hidroterapia y todo, hermanos, basado también en una dieta 100% vegetariana estricta, es decir, como el Señor lo ha ordenado. Por eso, si en algún momento ustedes llegaran a tener esa necesidad de asistir a un lugar de estos, no se comuniquen con este servidor, comuníquense al teléfono de mi esposa, que es la directora de este centro, y el teléfono de ella es 713-412-4677, para que ustedes se pongan ahí de acuerdo con ella cuándo ustedes pueden ir, porque como es algo gratis, ahí en los cupos, hermanos, los cupos están llenos con meses anticipadamente. El número nuevamente, 713, el área, 412-4677. Ese es el teléfono del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Repito el número, 713-412-4677. Como es el único teléfono que hay, a veces está difícil para encontrar, ¿verdad?, a la persona que es mi esposa, porque está ocupada a veces atendiendo los pacientes, pero ustedes pueden dejar un mensaje de texto o un audio y, hermanos, a su debido momento ella les va a devolver la llamada para poder ponerse de acuerdo cuando ustedes pudieran ir a este lugar, que como tiene ese eslogan, es un lugar para restaurarse física, mental y espiritualmente. Está ubicado en Shepherd, Texas, 1 hora al norte de Houston. De manera que si ustedes un día quieren ir para allá, tienen que agarrar un avión que los lleve al aeropuerto de Houston, y 45 minutos al norte del aeropuerto, allá en el campo, está este lugar que Dios le donó a la iglesia para que allí levantara un monumento a la salud
con los remedios naturales de Dios. Ojalá que más de alguno en algún momento se anime a ir para allá. Este lugar se sostiene a base de donaciones. Como dije, los diezmos y las ofrendas se ocupan para que este lugar destaque el brazo derecho del tercer ángel, como es la Reforma Pro Salud. Y al mismo tiempo va predicando por esos 4 canales de televisión en Texas las 24 horas del día. Hay un canal que predica las 24 horas del día en Houston, otro en San Antonio, otro en la capital del estado que es Austin y el otro en Dallas. Aparte de que también hay una radio que transmite las 24 horas. Prácticamente los medios de comunicación equivalen a $54,000 mensuales, lo que hay que tener listo para que estén predicando. Y lo que entra al mes, ¿saben cuánto es? Son 30,000. Y entonces, ¿cómo es que hacen para tener listos los otros 24,000? Bueno, hermanos, siempre lo digo y me da risa cuando lo digo. Es que comenzamos con un pequeño pozo de agua. Y entonces le sacamos agua para pagar el primer mes. Y ahí le quedó un poquito de agua. Y así lo poquito que iba entrando, lo íbamos metiendo en el pozo. De manera que cada vez que llegaba el momento para pagar, agarrábamos agua del pozo, pero todavía le quedaba agua. Y en ese estilo, como decimos, llevamos 10 años ya y no se le ha acabado el agua al pozo. 30,000 entran y usted necesita 54,000 solo para pagar los medios de comunicación. Y ahora para correr este lugar gratuitamente, darle de comer a los pacientes por 15 días, lo que involucra el gasto de energía eléctrica. Hermanos, es un enorme gasto de dinero que se hace. ¿Cómo se hace esto? Es un milagro de Dios. Usted va, agarra del pocito de agua para pagar los canales de televisión, agarra del pocito de agua para darle de comer a los pacientes, para darle los tratamientos, y el agua no se le acaba al pozo. El aceite de la viuda no se ha acabado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Así que los diezmos y ofrendas que se canalizan en este ministerio, así se ocupan. Y si hubiera alguno que está mirando y sintiera ese llamado de Dios a unirse a nosotros, colocando aquí diezmos, ofrendas o donaciones especiales para que este ministerio siga haciendo esta obra así, gratuita. Si hubiera alguno que se siente llamado, comuníquese con este servidor. Creo que en la pantalla está el número de teléfono, 214-881-4029, o al WhatsApp, +1 214-881-4029, para darle datos de cómo lo puede enviar, incluso del extranjero, y que este ministerio siga haciendo esta obra 100% gratis al que necesita. Estamos por abrir muy pronto este ministerio en México. Ya nos han donado allá 30 hectáreas de terreno, que solo estamos esperando ponerlas a nombre del ministerio, para comenzar a hacer esto mismo allá en México, allá en Yucatán, allá al final de la ciudad, ¿cómo se llama esa ciudad? Mérida. Al final, abajo, al sur de Mérida, como 2 horas y algo, allá hay un pueblito que se llama Tecash, algo así. Pues después de Tecash viene otro pueblito que se llama Manuel Cepeda Peraza, y ahí en las montañas, ahí nos han donado 30 hectáreas para que vayamos a levantar un centro de salud como este en México. Pido sus oraciones para que lo hagamos y así México tenga una opción de que los enfermos puedan llegar para ser atendidos gratuitamente. ¿Cómo tenemos la seguridad de que lo vamos a hacer gratis? Porque el Dios que está con nosotros ya nos ha demostrado que Él está con nosotros y por lo tanto Él se va a encargar de proveer los recursos. Pero mientras esto se va a dar en México, en Colombia, ya también hay 50 hectáreas de terreno donadas al ministerio, que solo las vamos a poner muy pronto a nombre del ministerio, para también allá levantar otro centro de estilo de vida a los Tres Ángeles, para que Colombia también pueda tener un lugar donde se atienda a los enfermos completamente gratis. Alguien dijo, ¿cómo lo hacen? Si yo soy médico naturista y yo sé lo que involucra tener un lugar para atender pacientes, ¿cómo lo hacen? Y yo solo le dije, es Dios el que lo hace. Nosotros no lo hacemos.
Dios es el que lo hace. Yo solo le digo a mi Señor lo que quisiera hacer en su obra y luego le digo al mundo lo que estamos haciendo y le digo al mundo que necesitamos y Dios toca corazones y manda esas ofrenditas pequeñas, no son en gran cantidad. Y eso es lo que se reúne, lo que les he mencionado. Y sin embargo, con eso poquito, hermanos, Dios se glorifica, porque lo multiplica y alcanza para hacer lo que estamos haciendo y va a alcanzar también para hacerlo en México y Colombia. Así que solo les pido que oren y si se quieren unir con nosotros en este camino de fe para hacer esta obra, pues ya saben, son bienvenidos a unirse y ahí está el número de teléfono para que puedan aportar esas donaciones especiales, esos diezmos, esas ofrendas, que en vez de que estén en el banco donde la polilla y el orín corrompen, pongámoslos, hermanos, a trabajar en la obra de Dios. Bueno, quería compartirles de este lugar para que si algún día lo necesitan, pues puedan utilizarlo. Quiero en este momento orar por las necesidades que puedan haber en cada uno de nosotros, por las necesidades que pueda haber en los televidentes que están en este momento mirando allá en Texas o los que están mirando en los canales de YouTube. Quiero orar por esas necesidades. ¿Quién levantando la mano le dice al Señor que tiene una petición en su corazón? Vamos a orar y a pedirle a Dios que haga esa obra en nuestra vida. Padre nuestro, tus hijos e hijas levantaron su mano y con eso te han indicado que tienen una petición en su corazón. Los que están mirando en la televisión o en los canales de YouTube, de la misma manera, Señor, han expresado en su corazón, o a lo mejor hasta levantando la mano, que también tienen una necesidad que solo tú puedes suplir. De manera que en esta hora te ruego inclines tu oído y que tanto los que estamos aquí presentes como los que están mirándonos en sus hogares, oh Señor, podamos hallar gracia delante de tus ojos, inclines tu oído y escuches nuestro clamor. Ven en nuestro auxilio, Señor, para ayudarnos en ese problema que estamos teniendo a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel de salud o a nivel espiritual. Padre, te rogamos que en cada una de las situaciones difíciles por las que estemos pasando, tú nos ayudes a salir adelante. Te rogamos, Padre, que tu gracia se manifieste sobre nosotros, escuches nuestro ruego, escuches nuestro pedido y podamos ver la respuesta en esa persona o en nosotros mismos por quien estamos pidiendo. Gracias, Señor. Sé con nosotros en todo momento, en la crisis, en toda circunstancia. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a salir victoriosos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a reflexionar en la declaración que dice, su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. ¿Quién dice esto? Ni más ni menos que el don profético. Se los pongo acá. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades, con el fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonar las ciudades. Así lo dice el libro de la ciudad al campo en la página 23. Así que, hermanos y hermanas, si queremos que nuestros hijos estén mejor preparados para la vida eterna, debemos sacarlos de las ciudades. Oh, hermanos, salir de las ciudades es salir de las influencias corruptas del mundo con el propósito de salvar a la familia. Porque, hermanos, el mundo se los quiere ganar a los hijos. El mundo quiere ganarse a los hijos con la educación, con la vestimenta, con las diversiones, con la alimentación, con la inmoralidad. Con todo eso, el mundo quiere ganarse a nuestros hijos. Hoy a los niños en algunas escuelas
en la aplicación que llenan para registrarse, ya hasta les están preguntando cómo se sienten confortables que se refieran a ellos, si como ella o como él. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con la distinción de género que Dios hizo? El mundo ha echado por tierra esa distinción. Oh, hermanos, cuánto riesgo corren nuestros hijos si permanecemos por más tiempo en las grandes ciudades. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás está haciendo de las suyas en todos los frentes, en las ciudades. Miren esta declaración: estas ciudades están llenas de toda clase de impiedades, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por placer de matar y harán esto cada vez más. ¿Quién está en las ciudades? Dice Satanás. ¿Haciendo qué? Influyendo en los hombres para que se maten unos con otros. ¿Y por qué dice que harán esto cada vez más? Por lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13, si me acompañan. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13. Dice la Escritura: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Noten, irán de mal en peor. Esto no es otra cosa que una referencia al carácter de los malos hombres, que cada vez va peor. Oh, hermanos, la malignidad de los pensamientos de los hombres es cada día de continuo al mal. Pablo está hablando aquí del empeoramiento de la vida mala que tendrían los hombres al final de los tiempos. Estos tiempos peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir, hermanos, nos van a tocar vivirlos hasta el fin del mundo si nosotros todavía estamos vivos. Los malos hombres, los engañadores, viven aquí engañando a las almas. Los malos hombres aprenden de sus predecesores, porque dice Pablo, engañados, siendo engañados, estos siguen engañando. Ellos aprenden de sus antepasados y la generación que pasa va agarrando esas maldades. El mal se va, hermanos, difundiendo y acentuando al punto que se cumple aquello que dijo Cristo, que debido a la maldad el amor de muchos se enfriará. Oh, hermanos, esto se mira más en la ciudad. Así lo dice Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 7 versículo 23. Ezequiel capítulo 7 versículo 23. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está, ¿cómo dice? Llena de violencia. Oh, miren ustedes, hazte una cadena. ¿Por qué hazte una cadena? Porque vamos a enjuiciar a la ciudad, porque la ciudad ha encadenado a la humanidad por medio de la violencia, por medio de los delitos de sangre. Y a este clima, hermanos, de violencia también se refiere el profeta Jeremías. Vamos al capítulo 51, versículo 46 de su libro. Jeremías 51, versículo 46. Aquí la Escritura dice, Jeremías 51, verso 46. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador.
Aquí nosotros vemos, hermanos, que se exhorta al pueblo de Dios para que no desmaye ni tema frente a la violencia que predomina en la ciudad. Pues este mundo está cada vez más lleno de eso. Prácticamente estamos como en los días de Noé. ¿Cómo estaban esos días antes que fuera destruido el mundo? Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11 y 13. Génesis 6, versículo 11 y 13. La Escritura dice, Génesis 6, versículo 11 y 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Y ahora dice el verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Si ustedes notan, en dos ocasiones Dios dice que la razón por la que va a destruir la tierra es porque está llena ¿de qué cosa? De violencia. Y hoy, hermanos, no es la excepción con semejantes fotos que he colocado aquí. Ustedes están conscientes de que ha incrementado la violencia. Hoy la tierra, hermanos, está llena de esto. El don de profecía, hablando de estas cosas y haciendo el paralelo de los días de Noé con los nuestros. Mire lo que dice. En los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Tal vez ustedes habrán visto en las noticias, cuando va a la manifestación de personas descontentas y se les dice, sin violencia compañeros, sin violencia compañeros, y al rato eso está que hay incendio por acá porque quemaron un edificio, porque quemaron un vehículo, porque quemaron llantas. No atendieron los llamados de los organizadores que les decían sin violencia, compañeros. Ah, pero es que dice que hay ángeles malos en esos tumultos, en esas manifestaciones que trabajan para excitar a los hombres a que cometan actos de violencia. Dice, la perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos y hechos de violencia cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Evento de los últimos días, página 23. Oh, mis hermanos, Jesús viene pronto. Siempre tengámoslo presente. 178 años se están cumpliendo ahora, como decíamos anoche, de que un grupo de adventistas estaban listos para que su Señor se los llevara. Y habían dado el mensaje del primer ángel, anunciándole al mundo que se prepararan para el juicio que Jesús vendría a hacer a la tierra en su segunda venida. Oh, aunque ya sabemos nosotros que se equivocaron en el acontecimiento, pero no en la fecha, hermanos, no vamos a negar que ellos estaban preparados, que ellos anhelaban ver cara a cara a su Señor. Y nosotros, después de 178 años de esa experiencia, ¿cómo estamos? ¿Estamos también nosotros anhelando ver a nuestro Señor? ¿Estamos nosotros también deseando mirar cara a cara a nuestro Señor? Oh, hermano, hermana, lo que está pasando lo debe llevar a usted a consagrarse, a ponerse a cuentas y desear ver a Jesús.
Lo que mire en las ciudades le debe decir a usted: mi Señor no tarda en venir. Mire lo que sigue diciendo el don de profecía. Vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Consejo sobre la salud, página 24. ¿Quién puede dudar que el diablo está haciendo de las suyas porque sabe que le queda poco tiempo? ¿Quién puede dudar de que el diablo inclusive está haciendo que se desanimen los adventistas de cara a la venida del Señor? ¿Quién puede dudar de que el diablo está desesperado por ver que nosotros fracasemos en este camino? ¿Quién puede dudar? Oh, hermanos, ante una realidad como esta que nos ha descrito el don profético, de lo que está sucediendo en el mundo y especialmente en las ciudades, díganme ustedes si no tiene razón al decirnos que su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Hermanos, las ciudades serán el objeto del castigo de Dios por causa de la violencia que impera en ellas. Vean Jeremías capítulo 6, versículos 6 al 8. Jeremías 6, aquí nos habíamos quedado, versículos 6 al 8. Bueno, pues estábamos en Génesis, vamos a Jeremías. Jeremías 6, versículos 6 al 8. Dice la Escritura: porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿Qué les parece? Qué triste, hermanos, que hasta la ciudad de paz, hasta la ciudad elegida de Jerusalén, estaba completamente dominada por el mal. Así como la fuente, dice, nunca cesa de manar sus aguas, así dice, nunca cesaba de manar la maldad en la ciudad de Jerusalén. Lo único que le quedaba a la ciudad era que se corrigiera si no quería sufrir el castigo. Pero a los hijos fieles de Dios, mire lo que se les dice en el verso 1, capítulo 6, verso 1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de la ciudad de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Jaquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Ah, hermanos, el llamado es a escapar por su vida. ¿A dónde? A la campiña, afuera de la ciudad, a Tecoa, a los campos de pastoreo en el sur. Oh, ¿por qué? Porque los castigos venían para la ciudad. Y esta advertencia es para nosotros también, porque los castigos que le vienen a las ciudades, hermanos, serán terribles. Ayer veníamos en el vehículo para acá en la noche y de repente quedamos en el freeway. No sé qué freeway es el que está por acá, pero quedamos tan allá arriba en lo alto y mirábamos allá abajo la línea de vehículos, todas las luces rojas y nosotros allá arriba parados, y solo me vino el pensamiento: cuando las ciudades sean sacudidas por los terremotos, ¿cuántas personas como nosotros que estamos aquí arriba en este puente? Oh, hermanos, ¿cuántas personas irán a morir? Porque los puentes caerán.
Oh, las ciudades serán destruidas. De manera que la advertencia del Señor es: su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Le dice a los hijos de Benjamín: vayan al sur, vayan a Tecoa, suene la trompeta, vayan para allá, porque viene para Jerusalén el castigo. Por la violencia que hay en ella, por el robo, por la herida, por la maldad que hay en ella. Oh, hermanos, el don de profecía nos dice: el Señor me ha instruido para que advierta a nuestro pueblo que no vaya a las ciudades para hallar hogares para sus familias. Se me ha indicado que diga a los padres y a las madres: no dejéis de mantener a vuestros hijos dentro de vuestras propias dependencias. Mi mensaje es: sacad a vuestras familias de las ciudades. Hogar Cristiano, página 123. Hermanos, pero a nosotros este mensaje nos agarró en la ciudad. Nosotros ni siquiera sabíamos de esto cuando ya teníamos las tiendas de campaña colocadas aquí en la ciudad. Vinimos alargando las estacas del lugar donde estábamos tal vez antes en el campo y las venimos a colocar aquí a Sodoma. Encontramos ahora el mensaje de que no debíamos haber hecho esto, pero ya lo hicimos. Entonces, ahora, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos buscar la salida, sabiendo nosotros lo que le espera a las ciudades. Sigue diciendo el don de profecía: no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay disturbios y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. La marea de la corrupción y del crimen sube de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios y crímenes indecibles. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Mi mensaje es: lleven a sus familias lejos de las ciudades. Hermanos y hermanas, ¿a dónde debemos llevar a nuestras familias? Al campo. Al campo, hermanos, donde hay mejor aire para respirar, porque hay menos contaminación. Donde, como hemos leído, podemos cultivar nuestros propios productos alimenticios. Y lo que es mejor, podemos desarrollar el carácter que Cristo quiere. En el campo, hermanos, no nos tenemos que preocupar de lo que yo me preocupé anoche, de quedarnos incomunicados porque un puente se cayó. No nos tenemos que preocupar en el campo de que haga los efectos un terremoto como los haría en la ciudad. Como tampoco, hermanos, nos preocuparíamos en el campo de que no hay agua para beber porque las cañerías se rompieron. Oh, hermanos, ni mucho menos miraremos en el campo protestas sociales por la carestía de un líquido tan especial como es el agua. Porque, hermanos, el proveedor de todas esas cosas en el campo es nuestro Dios. Mire lo que dice Isaías 33, versículo 16. Isaías 33, versículo 16. Dice: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Ahora mire el capítulo 41, versículo 17 al 18, de aquí mismo de Isaías. Isaías 41, versículo 17 al 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas
Abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Y así, hermanos y hermanas, el Señor garantiza que proveerá de lo elemental en el campo. Proveerá de lo elemental para nuestra subsistencia. Aún estemos, dice, en el valle, en la altura o en el desierto. Si miramos bien el texto, dice que para entonces viviremos en un refugio, en un lugar alto y seguro como la roca. Y aquí en la ciudad ustedes ven, no se ven esas alturas o esas rocas en las cuales podamos nosotros refugiarnos. Así que bueno es que vayamos haciendo la oración de David, que se encuentra en el Salmo 61, versículos 2 y 3. Salmo 61, versículo 2 y 3. Salmo 61, versículo 2 y 3. Dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ah, mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos orar, para que estemos seguros en la roca que es Cristo, y al mismo tiempo busquemos un lugar fuera de la ciudad donde el Señor allí también sea nuestra roca, nuestra seguridad. Es interesante que ya hemos leído que para los justos el pan y el agua estarán seguras para los justos. Pero ¿qué de los injustos? ¿Qué beberán ellos? Mientras el Señor nos garantiza el agua allá fuera de la ciudad, en las alturas, ¿qué beberán, hermanos, los injustos? Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 al 6. Apocalipsis 16, versículo 3 al 6. Apocalipsis 16, versículo 3 al 6, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que, ¿qué beberán los injustos, hermanos? Beberán sangre. ¿Qué beberán los justos? Agua, porque el Señor les promete que estarán seguras sus aguas. Pero los injustos beberán sangre. Oh, hermanos y hermanas, ¿dónde queremos nosotros estar? ¿Qué queremos beber? Es importante, hermanos, hacer una decisión de echar nuestra suerte con Jesús. Es importante hacer una decisión de no seguir más en el pecado, en la injusticia, en la maldad, en la desobediencia y la rebelión. Es importante, hermanos, entrar en el camino de obediencia, en el camino de la justicia, para que se cumpla la promesa de que nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Si no entramos por ese camino y escogemos el de la maldad, el de la injusticia, el del pecado, dice, estos beberán sangre ese día cuando sea derramada esta plaga. Oh, mis hermanos, ¿y tendrán comida? ¿Tendrán comida los injustos? Los profetas describen el estado de la tierra en aquel terrible tiempo. Vamos a leer Joel. Joel capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Joel capítulo 1, versículo 10, 11 y 12.
Dice así la Escritura, Joel 1, versículo 10, 11 y 12. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hermanos, en este juicio se ve que hasta la comida va a faltar. En este juicio de Dios se ve que aparte de que sangre les tocará beber, tampoco habrá alimento. Pero mire el versículo 17 y 18, lo que dice. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y el 20 dice, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Así, hermanos, este profeta describe el estado de la tierra en aquel día terrible, cuando la ira de Dios se derrame, cuando los juicios de Dios caigan sobre este mundo, sobre las ciudades impías y pecaminosas. Así describe el profeta el estado en el cual la gente vivirá. No tendrán agua, no tendrán comida y habrá, hermanos, una catástrofe de grandes proporciones. De manera que ante tan claro mensaje, hermanos, el Señor nos dice a nosotros, no es bueno que estén en las ciudades. Busquen un lugar afuera, donde ustedes puedan sembrar, donde ustedes tengan su propia agua, donde no dependan de que la ciudad les dé el agua. Oh, hermanos, el Señor está hablándonos, el Señor está haciéndonos que abramos los ojos. Mire lo que dice el don de profecía, el pueblo de Dios dice, no va a quedar libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Amén. Conflicto de los siglos, página 613. Y es aquí, hermanos, donde también debemos confiar en Dios y no caer en un estrés innecesario. El plan de Dios es que salgamos de la ciudad. El plan de Dios es que inteligentemente busquemos la salida, que no vivamos en la ciudad. Pero, hermano, hermana, si no tuvieras la oportunidad de hacerlo, porque no tuviste recursos para conseguir ese lugar, y ni tampoco nadie te dio ese lugar, hermano, hermana, si así fue, será porque Dios quiere que en la ciudad llegues a ser un testigo para Él. Porque habrán algunos que en la ciudad inclusive serán mártires. Yo solo le digo al Señor, dime dónde quieres que esté. Oh, por ahora, por la gracia de Dios, que ya estamos más en Shepherd que en Dallas, porque pasamos 3 semanas en Shepherd y 1 en Dallas a veces porque las cosas del ministerio. Puedo ver, hermanos, la diferencia. Puedo ver la diferencia. Nos acostamos más tempranito. Un gran silencio que hay cuando nos acostamos. Nos levantamos bien temprano. Salimos a caminar. Respiramos mejor aire puro. Vemos la bendición realmente que hay de vivir en el campo. Estas promesas que el Señor está diciendo aquí, que se van a cumplir en nosotros, hermanos, también se van a cumplir si hay una condición. Y la condición es ser obedientes. Pues miren esta cita. Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad,
entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos va a bendecir si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar fe, fe, solamente fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras, ¿qué dirá la palabra de Dios? Es muerta. ¿Cuándo qué? Cuando digamos fe, 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 pero desobedeciendo, la palabra va a responder, es muerta tu fe. Es muerta tu fe porque no estás obedeciendo. Hermanos, una fe tal, dice, solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Fe y Obras, página 47. Pero, hermanos, volviendo a la instrucción del Señor de no aglomerarnos en las ciudades, hay un principio que nos debe guiar en esto, y es el que se encuentra en 2 de Corintios 6, versículos 16 al 18. 2 de Corintios 6, versículos 16 al 18. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, el principio que nos debe guiar para no aglomerarnos en las ciudades y más bien salir de ellas, el principio que nos debe guiar de acuerdo a estos versículos es el principio de la separación. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo, dice, ¿de qué? Del Dios viviente, y por lo tanto debemos estar separados del mundo en sus prácticas, en sus hábitos. Podemos vivir en el mundo, pero separados del mundo en nuestra manera de vivir. Porque yo soy santo, dice Dios, ustedes también me tienen que ser gente santa. Ah, mis hermanos, la promesa del Señor se va a cumplir en la medida en que nosotros nos separemos del mundo. Dios dice, entonces nos tomará como sus hijos, será nuestro Padre y por consiguiente seremos su pueblo. Pero, hermanos, no debemos de dilatarnos. Si usted, hermano, hermana, tiene un dinerito por ahí, vaya viendo dónde compra fuera de la ciudad, ya un lugar donde usted de preferencia pueda tener su propio pozo de agua, o que tenga por ahí un vertiente de donde usted se pueda surtir de agua. Es bueno que lo vaya haciendo. Y si no tiene dinero, pero sabe de alguien que le pudiera dar, hermano, hable, ore a Dios para que le provea, haga su parte. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sepárense, sepárense, no estén allí junto con los incrédulos. Sí, amen a los incrédulos, sí, evangelicen a los incrédulos, sí, vengan a la ciudad para evangelizar a los incrédulos, pero ustedes vivan fuera de la ciudad. Ese es el consejo de Dios. Vean lo que ha sido registrado, hermanos. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolos de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él. Es decir, hermanos, muchos de nosotros a lo mejor podemos ya haber conseguido el lugar allá afuera e irnos a vivir, pero nos hemos tardado mucho. Pero si oyendo este mensaje, hermano, usted lo toma en su corazón, hermano, y tiene los recursos, búsquese el lugar, hágalo ya, no se dilate, no espere a que se le pierda la familia aquí en la ciudad, no espere que aquí se le conviertan en lesbianas, en homosexuales,
porque en las escuelas les están despertando eso en la mente a los niños. Oh, qué triste fue en un colegio adventista, donde va mi nieto, la maestra allí mismo induciendo a los niños a que ellos pueden decidir lo que ellos quieren sexualmente, si ser mujeres o ser hombres. Un colegio adventista. Oh, hermanos, el mal llegó a las mismas instituciones cristianas. No esperemos a que se pierdan nuestros hijos en la ciudad. No nos sorprendamos cuando ya regresan a la casa y traen un pensamiento diferente, porque allá les metieron eso en la mente, en la escuela. ¿Por qué fue destruida toda Sodoma y Gomorra? Porque toda la sociedad se conformó a eso. Toda la sociedad estuvo de acuerdo con eso. Uno se pregunta, pero que no habían otros allí que estuvieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues no, todos se conformaron. Es posible que no todos practicaran aquello, pero lo aceptaban socialmente. Y por eso Dios viene y le dice a Lot, salga de aquí. Salga con su esposa, salga con sus hijos, porque este lugar lo vamos a destruir, porque este lugar todo el mundo aceptó esto, todo el mundo lo vio como normal, todo el mundo ya no le pareció pecado, así que todos van a ser destruidos, salgan. Pero dice Lot se dilataba, no seamos como él. La misma voz dice que amonestó a Lot a que saliera de Sodoma, nos ruega a nosotros, salgan de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y quienes obedezcan, dice esta amonestación, encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia, que se ciña para realizar el trabajo. Y Dios va a revelar punto por punto qué debe hacer después. Ciudad del Campo, página 7. Hermanos y hermanas, qué solemne lo que se dice de Lot. ¿Por qué no leemos de la Escritura realmente lo que sucedió con Lot? Vamos a Génesis 19. Génesis 19, versículo 13 al 26. Génesis 19, versículo 13 al 26. Dice la Escritura, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cómo que va a destruir el Señor esta ciudad? Y al rayar el alba, dice el versículo 15, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones agarraron de la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, también a Lot, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron, ¿a dónde, hermanos? Fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa, ¿a dónde? Al monte, no sea que perezcas. Pero Lot, hermanos, les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol, dice, salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora miren el versículo 30. Entonces pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Así que, hermanos, de la gran ciudad a la pequeña, pero desde la pequeña, al ver lo que había acontecido a todas las ciudades, dijo: mejor me voy a una cueva, porque esto no está fácil, esto es terrible. Mis hermanos, yo quiero llamar su atención de la cita que hemos leído, lo que está en verde, que la misma voz que amonestó a Lot que saliera de Sodoma, nos ruega a nosotros: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. En otras palabras, aplicad el principio que Pablo ha dicho en 2 Corintios 6. Salgan de en medio. Hermanos, la misma voz que amonestó a Lot, dice, nos ruega. La pregunta es, ¿oiremos ese ruego? ¿Oiremos la voz? ¿Escucharemos al Señor y nos separaremos de las ciudades? ¿Para qué? Para irnos al campo. Hermanos, los grandes hombres de Dios, incluyendo el mismo Jesús, ellos lo hicieron para poder llevar una vida de pureza, y desde el campo venían a amonestar a los habitantes de las ciudades, como lo vamos a ver en un instante. Pero vamos a ver el ejemplo de Jesús. Vamos al libro de Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23. Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23. Dice la Escritura, Mateo 2, versículo 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazaret. Hacia allá el ángel guió a José y María para que llevaran a Jesús. Pero Nazaret era una ciudad pequeña. Allí vivió el Señor, apartado. Vean lo que el Espíritu de Profecía dice al respecto. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir, para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar. ¿A dónde? Apartado, en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y penurias. La abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las Escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Jesús fue educado en el campo. Jesús fue criado en el campo. Jesús fue criado afuera de la ciudad. Hermanos, y sus predecesores, ellos no fueron la excepción.
Ellos fueron hombres que ejercieron una influencia poderosa en este mundo, pero igual ellos vivieron en el campo, miren ustedes. Tal fue el caso también, dice, para la gran mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Leed la historia de Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Eliseo. Estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Pocos supieron de lujos, no malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, aprendieron a luchar con las dificultades y a vencer los obstáculos, con lo que adquirieron valor y perseverancia. Aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. Apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus gustos eran sencillos y templados, sus hábitos se dejaban dirigir por principios y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en fuego vigor físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir al mal. Y todo esto hizo de ellos verdaderas potencias para bien en el mundo. ¿A quiénes mencionó? Voy para atrás. A Abraham, a Jacob, José, Moisés, David, Eliseo. Fueron, dice, verdaderas potencias para el bien en el mundo, pero educados, criados en el campo, fuera de la ciudad. Sigue diciendo, mejor que cualquier herencia de riquezas que podáis dejar a vuestros hijos, será la dádiva de un cuerpo vigoroso, una mente sana y un carácter noble. Quienes comprendan lo que constituye el verdadero éxito de la vida, serán sabios a tiempo. Al establecer un hogar, recordarán las mejores cosas de la vida. En vez de vivir donde solo puedan verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Allá de la paz del espíritu, en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y los collados. Mirad hacia arriba, al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades no oscurecieron, y respirad el aire vigorizador del cielo. Id a donde, lejos de las distracciones y disipaciones de la vida de la ciudad, podáis dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios por medio de sus obras y prepararlos para una vida de integridad y utilidad. Este servidor, cuando tenía 14 años, vivía en el campo. Me enseñaron a usar el machete para preparar la tierra y sembrar el maíz y el frijol. Y yo me recuerdo que había una familia cerca de nosotros que tenían 2 hijos. Yo tenía 14, ellos tenían quizás como unos 18, 19 años. Y yo veía que los muchachos salían del ranchito ese donde nosotros vivíamos, en esa naturaleza, en ese campo. Yo veía que esos muchachos salían con unas camisas blancas, hasta aquí, bien vestiditos, y salían para el pueblo, a la ciudad. Caminaban ellos, todos caminábamos cuando íbamos a la ciudad, 1 hora caminando. Y un día pregunté, ¿por qué ellos salían tan vestiditos? Y era porque ya estaban en la universidad y estaban estudiando sus carreras, pero ellos vivían en el campo, le ayudaban a su padre con el arado, a darle a los bueyes, a hacer esos surcos para preparar la milpa. Era interesante verlos cómo
las horas que era para estudiar salían bien vestiditos, pero cuando regresaban, a agarrar el arado y hacer los surcos. Y estos no eran lo que somos nosotros. No eran adventistas del séptimo día, yo tampoco lo era. Pero es admirable ver cómo ellos habían adoptado ese estilo de vida, de vivir en el campo, trabajar en el campo y al mismo tiempo ir a la ciudad a prepararse académicamente. Después supe que ellos eran todos unos doctores. Llegaron a graduarse de medicina. Pero el estilo de vida humilde, sencillo, del campo, lo recibieron de sus padres. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros regresar a ese principio? ¿Cómo necesitamos nosotros regresar al Edén en este tema de salir de las ciudades? Así como hemos regresado al Edén en el tema del verdadero día de reposo, así como hemos regresado al Edén en el tema del matrimonio constituido por Dios, así como hemos regresado al Edén en el tema de la alimentación, hermanos, saludable, deberíamos también regresar al Edén en el tema de dónde vivir. Nos hace falta esa parte. Estamos regresando al Edén, gracias a Dios, en esos temas, pero en el tema de vivir, dónde establecernos, también necesitamos regresar. También necesitamos, hermanos, obedecer, porque allí Dios, allí en el campo, Dios nos enseña lo que hizo para el ser humano, para que se estableciera y se desarrollara. Cuando uno va al Edén, en el asunto del sábado, uno dice, gloria a Dios, porque guardo el día que Dios instituyó en el Edén. Cuando uno va al Edén en el asunto del matrimonio, gloria a Dios porque estoy casado con una mujer, o la mujer dice estoy casado con un hombre, no estoy como el mundo está ahora, estoy conforme al Edén. Cuando usted va a la alimentación y dice ya no como esas comidas chatarras, eso que trae cáncer y estoy comiendo saludable, usted dice gloria a Dios porque he regresado al Edén. Pero cuando usted mira dónde vive y dice no, pues todavía estoy aquí en medio de esta corrupción, en medio de esta contaminación, en medio de esta pecaminosidad, me hace falta regresar al Edén en cuanto al lugar donde debo vivir también. ¿Qué hizo Dios con el hombre allá en el Edén? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8 al 15. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y hermanos y hermanas, creo que con esto que leemos está debidamente respaldado que el ambiente más adecuado para vivir es el campo, donde pueda haber una huerta, donde la podamos nosotros labrar, donde la podamos cultivar. Dios puso al hombre ahí para que se desarrollara físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y es hacia allí, hermanos, donde nosotros, por la instrucción del don profético, debemos ir. Dice el don de profecía, el hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos salieran a ocupar la tierra. Ese hogar embellecido por la misma mano de Dios no era un suntuoso palacio. Los hombres en su orgullo se deleitan ahora en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán, ¿a dónde? En un huerto. Esa fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo.
La tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. Ese era el verdadero palacio. Ese era, hermanos, el verdadero lugar donde Dios quiere que nosotros vivamos. Hogar Cristiano, página 115, dice, en el medio en que vivía la santa pareja, había una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Si los hombres pusiesen menos atención a lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. Hermanos, sigue diciendo, no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Cuando vino esta pandemia, ¿quiénes fueron los que más la pasaron difícil? ¿Los que vivían en las ciudades o los que vivían fuera de las ciudades en el campo? Los que estábamos en las ciudades. Nos confinaron. En algunos lugares hasta les pusieron el día que podían salir a comprar. Oh, hermanos, las restricciones fueron en las ciudades. A las ciudades les llegan los terremotos, les llegan los huracanes, les llegan las pandemias. A las ciudades, hermanos, a las ciudades les llega todos los castigos. Las personas que estaban en el campo, ellos no sufrieron como los que estaban en las ciudades. Ellos podían salir perfectamente. Podían ir donde su vecino que lo tenía por allá retirado. Podían andar en el campo. Y si cultivaban ya sus propios productos, allí consumieron lo que habían cultivado. Allí, hermanos, lo que pasó con esta pandemia nos dice a nosotros que el ambiente donde uno vive va a contribuir a cómo uno la pase cuando llegan las dificultades. Dice, cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil va a ser para asegurar tanto la salud del cuerpo, de la mente, como del alma. Hermanos y hermanas, Adán es un ejemplo. Ese es un modelo de dónde vivir. Y los descendientes de Adán hicieron lo mismo, al menos algunos de ellos, como el caso de Set. Pues dice, durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín. Se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a donde los setitas, a las montañas, y allí establecieron, ¿qué cosa? Sus hogares. ¿Para qué? Dice, para escapar de la influencia contaminadora de los descendientes de Caín, que a estos les gustaba solamente el pecado, la fiesta, la perdición. Dice, mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el tiempo, dice, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles, y esta asociación produjo los peores resultados. Oh, hermanos, solo deberíamos de venir a la ciudad a predicar, a adorar a Dios, a dar testimonio de quiénes somos y por qué estamos en esta tierra, pero luego deberíamos de salir. Deberíamos en las ciudades tener los templos para adorar a Dios, para que los habitantes de la ciudad sepan que hay un pueblo que se prepara cada día para ir al cielo, pero al mismo tiempo decirles, no vivimos aquí. ¿Por qué no vivimos aquí? Porque aquí van a caer los juicios de Dios. Y el Señor nos ha instruido que vivamos afuera. Así que, hermanos, para que no nos pase a nosotros lo que le pasó lamentablemente a algunos setitas que fueron poniendo sus tiendas allá en los valles, entonces aprovechemos la vía de escape que Dios nos da y salgamos de las ciudades. Huyamos de la contaminación de las ciudades al campo, porque ahí Dios proveerá para nosotros cuando llegue la crisis. Voy a terminar este mensaje con la promesa que se encuentra en Habacuc 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3,
versículo 17 y 18. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque cuando venga las crisis, también llegará en los campos. También allá, fuera de la ciudad, va a haber crisis. Pero la promesa es que tu pan y tu agua estarán seguros. La promesa es que el Señor, hermanos, va a proveer. De manera que, aunque en la vida ya no haya frutos, aunque ya la higuera no florezca, aunque en el campo, hermanos, porque ya no son fértiles la tierra, ya no nos den lo que necesitamos para el mantenimiento, con todo Dios ha dado una promesa. Yo te aseguro que te voy a dar tu pan y tu agua. Solamente obedece. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en mi salvación. De manera, hermanos, que hay que orar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé los recursos, que nos dé la forma de cómo salir de las ciudades. Hay que orar por eso y hay que hacer planes para buscar. Hay que tratar, hermanos, de que antes que los juicios caigan en estas ciudades, nosotros estemos ya afuera. Si habiendo hecho nuestra parte, como dije, si habiendo orado, si habiendo incluso buscado quien nos diera, ya no hubo, hermanos, forma de salir, entonces dejémosle a Dios que haga su voluntad. Puede ser que nos ponga a descansar antes que los juicios de Dios caigan, o puede ser que Él nos preserve la vida, porque finalmente el que tiene el control de los eventos finales es Jehová de los ejércitos. Finalmente el que tendrá el control de todo es el Señor, pero nos da una vía de escape para que salgamos a tiempo. Oremos por esto y que Dios provea de ese lugar. ¿Cuántos quisieran que oráramos para que Dios nos diera un lugar en el campo donde vivir? Vamos a orar de rodillas, a pedírselo al Señor que nos provea. Padre Celestial, ahora invocamos tu nombre para obedecer este mandato de salir de las ciudades. Ahora invocamos tu nombre para ponernos a salvo fuera de las ciudades. Ahora invocamos, Señor, tu ayuda para tener ese lugar apropiado donde vivir. Señor, tú sabes cuál es ese lugar para nosotros. Solo te pedimos que haya en nosotros el deseo de querer obedecer. Te pedimos que haya en nosotros el deseo de ubicarnos fuera de las ciudades. Te rogamos, Padre, que nos ayudes para que el deseo se cumpla, proveyendo de recursos económicos para adquirirlo, o proveyendo de las personas que nos puedan dar donde llegar. Solo, Señor, te rogamos que no le tengamos amor a las comodidades, que no le tengamos amor a la forma de vida de las ciudades, y que tengamos fe para depender de ti y confiar que en el campo, con el trabajo de nuestras manos, oh Señor, miraremos la bendición. Padre, te rogamos que nos bendigas proveyendo ese lugar y que nos saques de aquí, dándonos tú ese lugar. Rogamos, Señor, que todos podamos comprender y creer en esto, y que cuando las plagas caigan en las ciudades, cuando caigan los juicios tuyos en las ciudades, oh Señor, que ya para entonces tú ya nos tengas afuera de ellas. Pedimos tu ayuda,
pedimos que proveas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.